Soy del Madrid, pero Hansi Flick es el mejor entrenador del mundo. No es normal escuchar a un madridista decir estas palabras, pero te prometo que si te quedas hasta el final, entenderás, punto por punto, por qué estoy afirmando esto. Además, no olvides que esto es Fútbol Esencia, así que démosle bola al video. Ser del Madrid y reconocer que el entrenador de tu acérrimo adversario es mejor que el de tu mismo equipo es algo bastante difícil. Y más aún, teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti tiene una trayectoria impecable, plagada de títulos y sobre todo de hazañas súper épicas. Sin embargo, el video de hoy trata más a profundidad del presente y de cómo el Barcelona está mostrando una supremacía en cada una de las competiciones por las cuales está peleando. Hablar de Hansi Flick es hablar de carnicería, porque efectivamente es uno de los entrenadores que ha logrado propinar sangrientas palizas a sus adversarios de forma muy contundente. Un aspecto bastante importante es la mentalidad que tiene el entrenador alemán, que dista mucho de los alemanes promedio de esta generación y que se parece mucho más a la de ciertos personajes que cambiaron la historia para siempre. ¿Verdad, pintor austriaco? Esa ambición, esas ganas de siempre vencer y de apabullar al rival, ha sido el cambio esencial que necesitaba un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que pasó de tener un entrenador sin ambición y con falta de grandeza a sencillamente destruir cada rival que se le pasa enfrente. Recordemos que en temporadas anteriores el Barcelona venía acumulando una racha negativa de derrotas contra el Madrid. Prácticamente perdía todos los encuentros, inclusive en el mismo Camp Nou. Además de eso, el Bayern Múnich tenía al Barcelona de hijo cada vez que los enfrentaba en la UEFA Champions League, dejando dolorosas palizas que a día de hoy son y serán recordadas en la historia del club. Para entender un poco quién es Hansi Flick y por qué cambió tanto al Fútbol Club Barcelona, hay que retroceder a los inicios de su carrera como entrenador. Al terminar su carrera como futbolista, pasó a ser entrenador de diferentes equipos en divisiones inferiores de Alemania, hasta que llegó al turno de ser asistente de Joachim Löw, el por aquel entonces entrenador de la selección alemana, campeona del mundo en 2014. Es así como aquel equipo que era tan sanguinario, tan frío y tan extraordinario dejó en Hansi un sentimiento de diferentes posibilidades, esas que se logran solamente con una mentalidad correcta. Recordemos que luego de eso pasó a ser director deportivo de la Federación Alemana, para finalmente llegar al Bayern Múnich, siendo entonces su primera temporada como entrenador de primera división. Conseguir entonces una de las hazañas más épicas en la historia del fútbol. Y es que el Bayern, teniendo un equipazo, estaba pasando por una racha negativa sin igual en todas las competiciones. Perdía en Champions League, no iba muy bien en su liga local y, por supuesto, hacía partidos mediocres en la Copa de Alemania. Cuando el Bayern decide darle el puesto como entrenador de forma interina, no se esperaba la revolución total que iba a tener el equipo, y cómo un cambio de mentalidad iba a ayudarlos a conseguir el sextete en tan solo una temporada. Porque, con tan solo llegar, sus cambios estrictos en la plantilla, así como los rigurosos controles que le hacía a cada jugador, tanto de forma física como disciplinaria, marcaron un antes y un después en el equipo. Los jugadores pasaron de tener un físico normal promedio al de cualquier futbolista a tener el mejor físico de todos los futbolistas de Europa. Su fútbol pasó a ser de posesión, frío, sanguinario y sobre todo muy goleador. Es en este entonces cuando llegó uno de los momentos más épicos en la vida de un madridista, y fue aquel 8-2 que le propinó al Fútbol Club Barcelona en la Champions League, en la que el Bayern se vistió de blanco como el Madrid y le propinó semejante paliza al Fútbol Club Barcelona. Para la historia nos quedarán las expresiones faciales de Hansi Flick durante aquel partido, en donde, a pesar de estar arrasando y machacando al equipo, no se sentía contento en lo absoluto y pensaba que eso no era suficiente, porque esa es la mentalidad de Hansi Flick. Nunca será suficiente la cantidad de goles que marques, siempre será posible llegar a números más extraordinarios. Luego de haber ganado todas las finales y competiciones que disputó, decidió retirarse del Fútbol Club Bayern, a pesar de que tenía las puertas abiertas para quedarse.
Él consideraba que su corto paso por el Bayern Múnich ya había sido más que suficiente y ya había cumplido con su misión. Es aquí cuando decide tomar control de la selección alemana, una de las selecciones más mediocres de los últimos años, en la cual no tuvo una repercusión directa ni inmediata, teniendo en cuenta que no pudo construir un proyecto a largo plazo y que los jugadores que tenía disponibles no tenían química entre sí y no sabían desenvolverse bien en conjunto. Fue aquí cuando se hizo un cambio de directiva en la selección alemana y llegó Julian Nagelsmann a la dirección técnica de la selección teutona, por lo que Hansi Flick quedó abierto a diferentes ofertas de distintos clubes. Para fortuna del Barcelona y desgracia del Real Madrid, el entrenador más frío de la historia había llegado a Cataluña para reemplazar la vacante dejada por el mediocre Xavi Hernández. El campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo. Quien no había conseguido prácticamente nada en los años que estuvo en el Barcelona. Aunque es cierto, hay que reconocer que dejó las bases puestas para el proyecto que Hansi Flick construiría. Teniendo muy poco dinero para fichajes, con futbolistas que se iban y otros pocos que venían, Hansi Flick tuvo que tirar de la cantera y, por supuesto, aprovechar ese talento que ya se encontraba en el equipo, pero que no había sido explotado al máximo. Es por eso que en los meses de septiembre y octubre del año 2024 se comenzó a ver un Fútbol Club Barcelona apabullante, goleador, arrasador y destructivo. Inclusive, fueron capaces de propinarle 4 goles al mismísimo Bayern Múnich en la Champions League, una hazaña épica en la cual se demostraba que si tú cambias al jefe de un proyecto tan importante, puedes verdaderamente marcar la diferencia y llevar a un equipo de ser considerado perdedor a ser un equipo dominante y temido. En aquellas semanas, además, siendo su primer clásico, Hansi Flick destrozó al Real Madrid en su propia casa, propinándole 4 goles, una victoria totalmente épica para los culés. Fue un golpe demoledor para el equipo merengue y un claro mensaje de que el Barcelona, bajo el mando de Flick, era una fuerza a tener en cuenta. Si bien es cierto que después el equipo tuvo unos cuantos problemas y comenzó a perder continuidad, en lo que dejó muchos puntos en la liga que permitieron que tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid recortaran posiciones y se colocaran como líderes de la liga. En ese momento, el Barcelona dejó de ser tan brutal en Champions League. La intensidad y el ritmo que habían caracterizado al equipo en las primeras semanas bajo el mando de Hansi Flick parecían haber disminuido, lo que generó preocupación entre los aficionados y los expertos. Justo cuando se pensaba que la liga ya estaba perdida porque llegó a tener hasta 10 puntos de diferencia con el Real Madrid, y cuando se pensaba que solamente se enfocarían en la Champions, el Barcelona tuvo un cambio de chip y regresó nuevamente a esa continuidad y mentalidad del mes de octubre del año 2024. Comenzaron a ganar brutalmente todos los partidos e inclusive en el mes de enero destrozaron nuevamente al Madrid, pero esta vez en la Supercopa de España, siendo entonces el primer título oficial de Hansi Flick con el conjunto blaugrana y dejando su balance positivo de finales ganadas en un 100%. Fue un momento clave en la temporada y un claro mensaje de que el Barcelona, bajo el mando de Flick, era capaz de recuperarse y alcanzar grandes logros. Teniendo en cuenta esto último que acabo de decir, es muy poco probable que el Real Madrid logre vencer al Barcelona en la final de la Copa del Rey, viendo la diferencia que hay entre ambas plantillas cuando se enfrentan y sobre todo el saldo positivo de victorias en las finales para Hansi Flick, así como la capacidad goleadora que está teniendo el equipo con su tridente imparable y una defensa bastante sólida. A decir verdad, no hay que olvidar la importancia que tienen los centrocampistas en el equipo, que son los que marcan la diferencia en la mayoría de los partidos. El Barcelona parece tener todos los ingredientes para llevarse el título. En cuanto a los jugadores, lo más épico del asunto es cómo pasó de tener a Iñaki Peña como portero titular y por cuestiones de indisciplina, como llegar tarde a un entrenamiento, pasó a sustituirlo por el ya retirado arquero Chesney, quien llegó entonces a la portería y se mantiene invicto hasta el día de hoy en todas las competiciones. La verdad, es bastante épico pensar que un jugador que ya estaba retirado iba a llegar a un equipo y que, con tan solo tener como entrenador a Hansi Flick con su fuerte mentalidad, llegase a ser de los mejores arqueros del mundo. Si nos vamos a la defensa, es increíble ver a jóvenes como Cubarsí y Valdé como referentes, y a otros más experimentados como Ronald Araujo,
Íñigo Martínez y Jules Koundé recuperando su nivel gracias a la confianza y el trabajo de Hansi Flick. En el medio del campo, parecía que después de haber sido capitán, Frenkie de Jong abandonaría el FC Barcelona por el bajo rendimiento que estaba mostrando. Sin embargo, una vez más, Hansi Flick, con un cambio de mentalidad, dio un giro de 180 grados a la situación y logró recuperar el nivel del jugador por el cual el Barcelona pagó muchos millones temporadas atrás. Flick logró sacar lo mejor de Jong, devolviéndole la confianza y la forma física que lo caracterizaban en su mejor época, y convirtiéndolo nuevamente en un jugador fundamental para el equipo. Ya yéndonos a la delantera, Hansi Flick logró que un joven Lamine Yamal, con tan solo 17 años, se convirtiese en uno de los mejores jugadores del mundo y de los más determinantes, acomodándolo en cuanto a su estilo de juego y dándole tantas oportunidades que lo volvieron súper desequilibrante. También recuperó el nivel goleador de Robert Lewandowski, quien a pesar de la edad que tiene, sigue marcando goles todo el tiempo y se mantiene como pichichi de la liga. Y por supuesto, no menos importante, tenemos que mencionar el caso de Rafinha, quien estuvo totalmente descartado a punto de irse del Barcelona cuando Xavi estuvo en su mandato por el bajo rendimiento que tenía. Fantásticamente, Hansi Flick logró recuperar su nivel y traerlo al mejor rendimiento de su carrera futbolística, convirtiéndolo en el principal candidato a ganar el Balón de Oro en esta temporada. Por cierto, de estos dos jugadores, Rafinha y Lamine Yamal, ya hemos hablado en videos anteriores que te recomiendo ver al final de este video. Es así como a falta de tan solo unas pocas semanas para finalizar la temporada, el Barcelona ya consiguió la Supercopa de España y es finalista de la Copa del Rey, que posiblemente ganará al Real Madrid. Además, en la Champions League les toca jugar contra un Borussia Dortmund que no parece ser un obstáculo insuperable, y en una posible semifinal podría enfrentar al Bayern Múnich, a quien ya le propinó 4 goles en la fase de grupos. En una posible final tendría que enfrentar a equipos como el Paris Saint-Germain, el Arsenal o nuevamente el Real Madrid. En el caso del Madrid, sería una final muy dolorosa para los madridistas, ya que el Barcelona parece tener un fútbol más sólido y un sistema de juego más efectivo que el equipo de Carlo Ancelotti. En cuanto al Paris Saint-Germain, el Barcelona tiene una cuenta pendiente con Dembélé y el equipo francés, esto desde las temporadas pasadas. Y finalmente, en cuanto al Arsenal, pues es muy poco probable que llegue a la final, a decir verdad. Hansi Flick ha sido claro en sus declaraciones, expresando que su objetivo no se limita solo a la liga, sino que están peleando por absolutamente todos los títulos. Su ambición es clara, quiere el triplete. Esta mentalidad ganadora la ha sabido transmitir al resto de la plantilla, quienes frecuentemente en diferentes entrevistas aceptan que este es el objetivo general del equipo. La confianza y la determinación son palpables en el equipo y es evidente que Flick ha logrado crear una cultura de victoria en el Barcelona. Con esta mentalidad, el Barça parece estar listo para enfrentar cualquier desafío y llevarse todos los títulos posibles. Como madridista, es doloroso admitirlo, pero parece que el Barcelona tiene todos los ingredientes para lograr el triplete. Solo queda esperar y ver cómo se desarrollan los próximos partidos. Y es así, amigo mío, como termina el video. Y repito, soy del Madrid, pero Hansi Flick es el mejor entrenador del mundo. Sus números lo demuestran, siendo el equipo más goleador de la liga y de cada una de las competiciones en las que se encuentran jugando. Por cómo saben remontar épicamente cada partido y sobre todo esa mentalidad sanguinaria que hace que cada vez que se marque un gol se quiera seguir buscando el siguiente. Si no, pregúntaselo al Real Madrid y sobre todo al Valencia. ¿Estás de acuerdo con el análisis que acabamos de hacer del entrenador del Barcelona? Además, te invito a suscribirte ya mismo a este canal si quieres seguir viendo análisis de este estilo, porque recuerda, soy madridista pero no tengo tapujos a la hora de reconocer la labor de otros jugadores y equipos. Me despido, no sin antes dejarte más recomendaciones de videos por aquí, para que los veas y por supuesto, si tienes alguna otra sugerencia o tema del que te gustaría escuchar, no olvides dejárnoslo aquí abajo en los comentarios. Gracias.